Este programa es presentado por IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la... ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Un placer como siempre darles la bienvenida a un nuevo programa de A las Pruebas Me Remito, aquí por la pantalla de NSTV. Estamos terminando este 2013 y como siempre esta época del año se presta para hacer balances. Esta noche en A las Pruebas Me Remito les proponemos justamente ver cómo fue este año en materia económica. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las variables más relevantes a tener en cuenta? ¿Se confirma una desaceleración de la economía uruguaya? Pero sobre todo, ¿qué cabe esperar para el 2014, para el año que se nos viene? ¿Cómo va a ser el crecimiento? ¿Qué van a pasar con variables como la inflación, las exportaciones y con el dólar? ¿Cómo lo ven? Bueno, sobre eso les proponemos un análisis a fondo con especialistas en la materia. Se va el 2013, llega un nuevo año, el crecimiento económico que se prolonga. ¿Cómo fue este 2013 en materia económica? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las variables económicas más relevantes? ¿Se confirma una desaceleración de la economía? El producto, los factores de demanda, el consumo interno, el gasto del gobierno, la inversión, la privada y la del Estado, el comercio exterior, el balance entre exportaciones y compras en el exterior, el mercado de empleo, el poder adquisitivo de las familias, la política económica, aciertos, errores, lo que se puede esperar para el turismo en el verano, la competitividad, los desafíos económicos para el nuevo año, el escenario económico para el nuevo ciclo electoral, la economía, el balance de lo que queda y las perspectivas, lo que se viene. Y les cuento quiénes son nuestros invitados en este balance económico que tenemos para proponerles esta noche en A las Pruebas Me Remito. Gabriela Mordecki, economista, directora del Instituto de Economía de la Universidad de la República. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Gabriela. Gracias. Alfonso Capurro, economista, gerente del Departamento de Economía de CPA Ferrer. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Alfonso. Bueno, para empezar, les propongo que nos centremos en qué deja este año un poco en materia económica. ¿Qué valoración hacen de este 2013 en ese sentido? Recién se acaban de conocer, ¿verdad?, los datos del tercer trimestre en materia de actividad económica del PIB. Falta todavía el dato del cuarto trimestre. De todas formas, los analistas en general tienden a coincidir más o menos en que el crecimiento económico este año, este 2013, va a terminar en un 4% aproximadamente. ¿Cómo hay que leer este dato? ¿Alfonso? Bueno, a ver, un poco creemos que el año cierra con un balance positivo, ¿no? Uruguay continúa creciendo y en realidad no hay que olvidarse que el mundo está viviendo una etapa de desaceleración bastante generalizada, ¿no? En definitiva, Uruguay ha logrado amortiguar, si se quiere, los shocks externos que no han sido muy favorables. Hay que tener en cuenta que Brasil el año pasado creció apenas 1%, este año está arañando cifras del 2 y poquito por ciento. Argentina está con problemas de crecimiento, de estabilidad macro, de estabilidad financiera, con lo cual, digamos, es un 4%, cerrar el año con un 4% creemos que es una buena cifra de crecimiento. De todas formas, adentro de ese dato hay muchas cosas como para mirar, y ese 4% en parte está incidido por la forma en que Uruguay contabiliza la generación de energía eléctrica, o sea que en realidad, cuando uno depura el dato de estos efectos climáticos, en realidad probablemente tendríamos que pensar que Uruguay hoy está creciendo o está dirigiéndose más bien hacia tasas de crecimiento en el entorno del 3% o algo menos, ¿no? O sea que es un buen año, pero en el cual se va consolidando una desaceleración, que es una desaceleración razonable dado todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo lo que está pasando en la región. Gabriela, ¿qué lecturas estuve? Sí, yo coincido con Alfonso en las cuestiones que plantea. Yo creo que sí fue un buen año, logramos mantener el crecimiento con respecto al año pasado. Es cierto que la contabilización de algunos sectores genera problemas. El año pasado habríamos tenido, depurándolo de energía eléctrica sobre todo, un valor mayor, este año algo menor. Pero bueno, más allá de eso,
tal vez el mundo ha estado sí muy débil. Uruguay continuó recibiendo inversiones desde afuera. Yo creo que eso es lo que hay que valorar más positivamente, y que hacia adelante también se plantea como una senda de que el crecimiento continuaría, ¿no? Entonces, en ese sentido es positivo porque no solamente seguimos creciendo, sino que no es que nadie, no estamos esperando digamos que esta desaceleración continúe, sino que más o menos pensamos que se va a mantener. Entonces, bueno, eso es positivo dado el contexto mundial, ¿no? Claro. Bueno, países con muchas dificultades y nuestra demanda externa, digamos, que nos condiciona en gran parte, determinada por este enlentecimiento del comercio mundial. Hay una variable en esto que estamos hablando en materia de actividad que seguramente los televidentes hayan notado, hayan percibido, que es el nivel de consumo, ¿no? ¿Cuánto ven que está incidiendo hoy en día el consumo en el crecimiento económico que estamos teniendo? ¿Descansa demasiado en este factor? ¿Cómo lo ven? Bueno, en la economía uruguaya el consumo interno es la principal variable de demanda, y además ha sido muy dinámico en los últimos años, sobre todo derivado de la mejora del mercado laboral y de la mejora de los ingresos de los hogares, que han incrementado en varios años muy por encima del PIB, digamos, ¿no? Del promedio, la demanda. Yo creo que ese fenómeno se va a ir enlenteciendo. Ya este año, si bien todavía sigue dinámico, va a crecer menos. El mercado de trabajo se ha, digamos, estabilizado. Yo creo que nadie proyecta como demasiado crecimiento para los años. Tal vez hay como cambios entre los sectores, pero en promedio, y bueno, y también el crecimiento del salario real, que ha sido una constante en los últimos 8 o 9 años, bueno, irá enlenteciéndose, si bien todavía yo creo que va a haber crecimiento del salario real, ¿no? Entonces, la demanda interna, que está básicamente determinada por esto, se va a ir como frenando, y bueno, y la economía uruguaya precisará otras fuentes de demanda que en este momento están débiles, como la demanda externa, por ejemplo. Entonces, esa es una... Antes de meternos justamente en eso, Alfonso, ¿es sostenible este nivel de consumo? ¿Cómo lo ves? ¿O tiende justamente a desacelerarse? Lo vemos con un poco de preocupación, sobre todo algunos datos que surgen del último dato de cuentas nacionales de este tercer trimestre. Si uno rasca un poquito y mira el dato, Uruguay creció 3,3% interanual, y cuando uno mira los factores de la demanda, uno los puede agrupar básicamente en 3 tipos de factores, ¿no? Consumo, público y privado, inversión, y por otro lado la demanda neta que hace el sector externo, ¿no? Entonces, si hubiera sido solamente por el consumo público y privado, Uruguay debería haber crecido 4,3 puntos en el tercer trimestre. Lo que pasa es que la inversión fue negativa, o sea que restó crecimiento. Eso no es necesariamente porque Uruguay esté entrando en un proceso complejo, sino que era muy difícil sostener los niveles de inversión tan altos que dejó la construcción de la planta de Montes del Plata, que fue un nivel de inversión histórica, ¿no? Pero lo que está claro es que hoy la inversión está tirando para abajo, y el sector externo en términos netos también está tirando para abajo porque las exportaciones crecen menos que las importaciones. Entonces, si bien es cierto lo que decía Gabriela recién, de que el consumo es la mayor parte de la demanda, porque en cualquier economía, salvo en China, digamos, pero en cualquier economía más o menos con parámetros modernos, el consumo es 60, 70, 80% de la demanda. En un país como el nuestro es muy difícil que el consumo sea una fuente de demanda sostenible, que sea una fuente de generación de demanda, porque somos 3 millones. Entonces, es cierto que a veces el consumo amortigua, como por ejemplo en el año 2009, Uruguay fue uno de los países que más creció en toda la región. Hubo una crisis global y Uruguay creció mucho porque el consumo interno aguantó. Ahora también está aguantando, pero lo que la historia nos muestra es que el consumo no es una fuente de crecimiento en el largo plazo. De hecho, el estancamiento de la década del 50 y del 60 en parte es por el fracaso del consumo como un motor de crecimiento. Entonces está claro que si no tenemos un impulso de demanda externa, a la larga el consumo se va a ver arrastrado a la baja. Y la preocupación surge hoy más que nada porque, bueno, no podemos decir que el mundo está en crisis, pero está claro que en el mundo hay una desaceleración generalizada y sobre todo los países desarrollados no logran recuperar los niveles de crecimiento que tenían antes. Entonces, en ese sentido, creemos que al final del día el consumo va a terminar perdiendo dinamismo y se va a ver arrastrado a la baja por los otros factores de demanda que están siendo mucho más moderados, ¿no? Si vamos justamente a esos otros factores, mencionaban la demanda externa, mirando por ejemplo lo que es en materia de exportaciones, vemos este año
o ahora en estos últimos meses parece notarse lo que es el freno de las trabas argentinas, por ejemplo. De todas formas, sin embargo, estaba mirando algunas cifras de las últimas que se han publicado. Va a ser un nuevo año récord en materia de exportaciones, ¿no? Estamos hablando ya de, estaríamos llegando a los 9.000 millones y en los primeros 11 meses del año ya vamos a 8.500 millones de dólares exportados, lo que implica un 4% más que en igual periodo del año pasado. Este dato, ¿cómo hay que leerlo? Sí, bueno, yo creo que eso, lo que tú estás hablando es de exportaciones de bienes solamente, ¿no? Exportaciones de bienes y servicios. Es bastante más y yo creo que ahí hay también ¿no? Porque ahí está el turismo, ¿no? Y bueno, y ese es un factor bien importante. Tú mencionabas Argentina y en realidad en bienes Argentina ya no es lo que era. No es relevante, no se exporta. Capaz que para algún sector en puntual sí. La vestimenta, ¿no? Claro, pero básicamente Argentina es importante por el turismo y bueno, y ahí tenemos varios factores que han hecho que cayera ya el ingreso de divisas el año pasado y este año probablemente se repita esta contracción. Con respecto a los bienes, además las exportaciones en Uruguay no solamente dependen de la demanda, sino en gran parte a veces de la oferta exportable que tenga Uruguay. Porque Uruguay es un país pequeño, que lo que exporta son básicamente, digamos, en la parte de commodities, que es el grueso de nuestras exportaciones, digamos, la demanda no se ha resentido, más allá de que, bueno, China ha enlentecido un poco el crecimiento y eso determina tal vez que los precios hayan caído o tiendan, digamos, a caer. Uruguay, ¿no? La industria frigorífica, por ejemplo, que es un puntal de las exportaciones uruguayas, bueno, ha tenido problemas porque la faena cae. Entonces, esos son problemas de oferta, no es que no haya demanda. Entonces hay como cada sector, me parece que tampoco se puede generalizar y hay cosas que hay que resolverlas en distintos niveles, ¿no? Entonces, Alfonso, ¿y cómo está jugando este dato que yo comentaba un poco de exportaciones? ¿Cómo está jugando la competitividad en este factor? Bueno, es un tema interesante, ¿no? Porque cuando uno mira las cifras que comentabas tú, Romina, uno dice, bueno, en definitiva que hay gente que se queja o que reclama un dólar más alto porque Uruguay no puede competir. Algunos economistas como nosotros, por ejemplo, y me incluyo dentro de esa categoría, entendemos que Uruguay está caro en dólares y que no está dentro de parámetros de equilibrio y sin embargo las cifras de exportaciones son récord, con lo cual los números no parecen avalar que haya un problema cambiario. Ahora, a nosotros nos gusta verlo de otra manera. Nosotros decimos que en realidad las exportaciones se mueven a dos velocidades, ¿no? Si uno agarra las exportaciones de bienes, nosotros la partimos en dos categorías. Por un lado miramos todo lo que son bienes primarios, esa es la velocidad que va bien. O sea, uno mira, cuando uno mira los bienes de Uruguay, todo lo que son bienes derivados del agro con algún tipo de transformación son más o menos 65-70% de las exportaciones. Y acá meto soja, carne, lácteos, trigo, arroz, madera y celulosa, todas esas categorías, ¿no? Todos esos sectores en conjunto vienen bien, algunos sectores mejores que otros. La soja este año fue muy buena, fue un año récord en precio, en rendimiento y en área, con lo cual fue muy bueno. Todos esos sectores están poco afectados por el valor del dólar o están menos afectados que otros valores. El resto de las exportaciones, lo que nosotros llamamos, son en general exportaciones de carácter más industrial y más insertadas en la región. Y ahí tenemos industrias como la vestimenta, como la industria textil en general, como autopartes, vehículos, etcétera, industria química, caucho, plásticos. Esos son los sectores que están sufriendo más por el valor del dólar, porque digamos, tienen más valor agregado local, les cuesta más. Y si uno parte de las exportaciones en esas dos categorías, todo ese otro grupo de exportaciones, que nosotros llamamos exportaciones no agropecuarias o no agroindustriales, están cayendo desde el año 2011. Y no es ninguna casualidad que el 2011 es en el momento en el que Argentina se estanca, Brasil se estanca, Argentina empieza con las declaraciones juradas anticipadas de importaciones, Brasil empieza con el Plan Mayor, que fue un plan organizado de proteccionismo, Brasil deprecia su moneda, el real pasa de 1,55 a los 2,30 que lo tenemos hoy. Nosotros no pudimos acompañar a Brasil desde el 2011 hasta ahora. Uruguay se encareció 25% en términos relativos con respecto a Brasil en los últimos 2 años. Y bueno, lo estamos viendo en un conjunto acotado de exportaciones. Claro, cuando uno mira el número grande no lo ve porque hay otros sectores primarios que están empujando mucho para arriba, ¿no? Y lo otro que comentaba Gabriela también, el sector turismo, ahí también nosotros creemos que hay síntomas de desalineamiento cambiario o por lo menos de que estamos caros en dólares. Los uruguayos hace 3 años gastábamos más o menos 400 millones de dólares en el exterior por viajes y hoy nos estamos gastando 1.150, 1.200 millones. O sea, hemos triplicado lo que gastamos en el exterior. Y bueno,
capaz que eso es un síntoma de bonanza y está bien, pero nosotros entendemos que también es un síntoma de que de algún modo estamos caros en dólares o tenemos ingresos muy altos en dólares que van a tener que corregirse de algún modo, ¿no? Eso sin duda lo deben estar viendo nuestros televidentes con el boom, ¿no? Que han tenido, por ejemplo, el hecho de las compras, cruzar el Río de la Plata para ir a comprar a Buenos Aires y demás, aprovechar esa ventaja cambiaria. Si les parece, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos para continuar en esta mesa de análisis económico. Esta noche en A las Pruebas Me Remito, amigos, les hemos propuesto un balance económico y una mesa de perspectivas, junto con los economistas Gabriela Mordecki y Alfonso Capurro. Veíamos recién y comentábamos en el bloque anterior, este año 2013 que estamos cerrando, en principio todo indica que Uruguay crecería en el entorno de un 4%, lo que es un dato que se ve con buenos ojos, es un buen dato. Sin embargo, eso muestra también una desaceleración de a poco de la economía uruguaya. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que dejamos de crecer? No. Se sigue creciendo, pero a un ritmo más lento, más moderado. Si les parece ahora, les propongo que vayamos a una de las variables que quizás para el equipo económico por lo menos ha generado más dificultad, ¿no? Y de hecho así lo manifiestan, como es la inflación. En los 12 meses cerrados a noviembre, la inflación se ubica en 8,5% anual. Seguimos por fuera del rango meta, ¿no? Que actualmente sigue en 4 y 6%, luego bueno, va a pasar entre 3 y 7%, pero ¿qué tanto preocupa este factor? ¿Gabriela? Sí, preocupa mucho. Yo creo que la inflación se ha mantenido por encima del rango ya hace unos cuantos años, y más allá de cambios y políticas puntuales, la inflación se ha mostrado como muy reticente a bajar, ¿no? O a tener como un efecto más permanente de las políticas, que en general tienen efecto por una vez y después la inflación vuelve a subir. Yo creo que la economía uruguaya, digamos, todo el crecimiento económico, lo que estábamos comentando sobre todo el impacto de la fuerte demanda, ha generado un cambio en la generación de la inflación. Y entonces cuando uno mira el impacto que han tenido, sobre todo la demanda interna sobre gran parte de los precios, es muy importante. Entonces, el principal instrumento, además, que había tenido hasta ahora el gobierno a través de la política monetaria del Banco Central era la tasa de interés, que básicamente lo que hacía, aumentar la tasa de interés, generaba caídas en el dólar, que bueno, ya estuvimos comentando algunos de los impactos, pero sobre la inflación, el dólar que cae hace que caiga la inflación, y ese era, bueno, no era bueno, digamos, tener ese como el instrumento, y a partir de junio eso cambió. Sin embargo, tampoco hemos visto como un resultado efectivo en la inflación, ¿no? Entonces, o sea, preocupa, sí, porque la inflación está alta, y bueno, y el gobierno ha recurrido a medidas como esto del plan UTE Ahorra o cosas así, que se aplicó el año pasado, este año se vuelve a aplicar, y que bueno, tendría un efecto en el mes de diciembre de deflación, y que bueno, haría cerrar el año. Nosotros proyectamos más o menos alrededor de este número que tenemos ahora. Pero bueno, es difícil pensar en qué medidas de política, digamos, deberían instrumentarse, porque cualquier medida, digamos, para combatir la inflación tiene el efecto también de restringir la actividad económica, ¿no? Y ya con una economía enlenteciéndose, como que bueno, ahí tenemos un problema, sí, digamos, de objetivos, y que bueno, no la tiene sencilla, yo creo que. Alfonso, ¿qué lectura haces tú y qué valoración haces también de este cambio en materia de política económica que comentaba Gabriela, del pasaje de las tasas de referencia a los agregados monetarios? No, un poco en términos más generales, nosotros creemos que digamos, probablemente la inflación que tenemos hoy es una de las más altas del mundo, es una de las más altas de la región.
cuando uno mira a Uruguay y dice, bueno, estamos tan mal realmente en términos de inflación, ¿qué está pasando en el mundo? Cuando mirás Uruguay con respecto a su historia, no está tan mal. Uruguay se maneja con una inflación de 8,5%. Probablemente Estados Unidos con una inflación de 8,5-9% es un umbral crítico. El uruguayo está más acostumbrado. Ahora, en el mapa global estamos en la cola. Hay muchas variables macro en las que somos, no sé si líderes, pero que estamos dentro de la clase A, o que somos investment grade, o que tenemos buena política fiscal. En inflación estamos en la cola del mundo, esa es la realidad. Cuando uno mira todos los rankings de competitividad que toman como la inflación como una de las dimensiones, estamos mal rankeados porque tenemos inflación alta. Y la realidad es que nosotros creemos que es una combinación de un ciclo económico de mucho crecimiento y mucha demanda que impulsó los precios y de unas políticas, un conjunto de políticas que no se orientaron definitivamente a combatir la inflación. Y esto no es un juicio de valor de que las políticas fueron buenas o malas. Es como decía Gabriel, al final uno tiene que elegir dónde pone la prioridad, y controlar la inflación en general implica resignar crecimiento. Y uno puede elegir crecer un poquito menos, pero más balanceado. Y siempre es difícil, obviamente, para controlar la inflación, resignar crecimiento o resignar bonanza económica. El tema es, cómo uno balancea esos equilibrios. Lo que nosotros creemos es que la política fiscal no batalló definitivamente para controlar la inflación y tampoco batalló la política salarial. Y eso no quiere decir que fueron políticas irresponsables, sino que el gobierno fue votado o tenía un mandato popular para, por ejemplo, aumentar el gasto público social, no para controlar la inflación con el gasto público. Y la política salarial tampoco nunca se planteó como una política que estuviera orientada a controlar la inflación. Estaba orientada a recuperar el salario real perdido durante la crisis, a subir los salarios sumergidos, y bueno, hay que evaluarlo en esos términos. No estamos diciendo que fue buena ni que fue mala, sino que en realidad no tenía la prioridad de controlar la inflación. Y la política monetaria batalló en el medio haciendo lo que podía, pero bueno, hoy podríamos tener una inflación de 5%, pero tendríamos un dólar en, no sé, 13 pesos, por decir algo. No tengo un modelo como para decir cuál es el valor, pero ese es el trade-off que hay que elegir. O sea, ¿realmente estamos dispuestos a tolerar un dólar tan bajo para controlar la inflación? Eso implicaría menos crecimiento de las exportaciones, implicaría menos dinamismo de la actividad. O sea, y bueno, la realidad es que la prioridad de las políticas, creemos nosotros, no fue poner la inflación en 5%, y por eso tenemos la inflación que es resultado de un mix de políticas y de un crecimiento muy fuerte de la demanda, ¿no? Y sobre el cambio que se adoptó en materia del régimen de política monetaria, ¿lo ves efectivo o no? Y bueno, en realidad todavía, todos estos cambios llevan bastante tiempo para evaluar. Desde el punto de vista de la practicidad, la lectura que hacemos nosotros es que es un régimen que es un poquito más difícil de seguir y de leer por parte del mercado, pero bueno, no tenemos problemas en trabajar un poco más y aprender a leer esto. La realidad es que el debut del régimen no ha sido malo en términos de que el Banco Central le ha puesto un sesgo bastante contractivo y bastante combativo contra la inflación. La efectividad todavía no se ve porque estas políticas demoran, pero en principio, en términos de combate a la inflación, parece ser una señal bastante fuerte de que realmente hay disposición a controlar la inflación. Comentaban del dólar, eso sin duda debe ser otra de las variables que nuestros televidentes le prestan más atención, ¿no? Y sin duda como economistas ustedes siempre les deben preguntar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Compro? ¿Vendo? Sí. Esas son cosas que pasan. La pregunta que está planteada es, bueno, en este sentido es que cabe esperar también con este tema en función de lo que pase con la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Sí. Más tarde, más temprano ha anunciado que, bueno, de a poco irá retirando esos estímulos que le inyectan impulso a la economía norteamericana, y eso, por consiguiente, puede tener aparejado una apreciación del dólar a nivel mundial. Sin embargo, bueno, ¿hasta cuánto puede apreciarse el dólar y qué cabe esperar en ese sentido? Sí, bueno, es bastante difícil de proyectar. Yo creo que la economía uruguaya en particular está como expuesta como a dos fuerzas contrarias con respecto al dólar. Por un lado está no importa bueno, importa sí si la Reserva Federal decide o no, pero simplemente la amenaza de la decisión actúa ya en ese sentido y hace que muchas veces los capitales más volátiles, ¿no? Además de medidas... En 2013, en marzo, ¿no? Vimos claro, en la segunda mitad de 2013 ya eso fue efectivo y además, bueno, el gobierno uruguayo impulsó algunas medidas que limitaron el ingreso de estos capitales, que son los que podrían estar influyendo, ¿verdad?, en el precio del dólar. Sin embargo, tenemos, por otro lado, todo lo que hablábamos de la inversión que se va
volver a dar. O sea, la inversión extranjera directa es de un volumen muy importante en nuestro país y eso implica un ingreso de divisas de mediano y largo plazo. Tal vez el año que viene, si no hay inicio de obras importantes, esto se mitigue un poco respecto a lo que pasó capaz que con la construcción sobre todo la construcción de Montes del Plata, pero bueno, hay otros proyectos que implicarán ingresos fuertes de capitales y eso hará que el dólar tienda a caer, mientras que el desincentivo, digamos, del capital más de corto plazo hará que tienda a subir. Entonces, como que es difícil determinar cuál de estas dos fuerzas, qué es lo que termine realmente haciendo la Reserva Federal, en qué momento del año va a empezar efectivamente a cambiar su política y con qué profundidad, ¿no? Porque eso también implicará, ¿no? El inversor reacciona, pero instantáneamente cambia su decisión. Igualmente acá lo que más importa, yo creo, no es solamente lo que le pase a Uruguay, sino lo que les pase también a Argentina y a Brasil. Claro. Y Brasil ha mostrado en ese sentido mucha más debilidad que Uruguay en lo que respecta a la apreciación cambiaria, ¿no? Sobre todo en este último, ¿sí? Desde mitad de 2012 en adelante, digamos, el real, como decía Alfonso, ha aumentado muchísimo y bueno, y esa brecha que nos separa se ha mantenido. Entonces, digamos, yo creo que lo que tenemos que mirar no es lo que está el dólar en Uruguay, sino qué le pasa al dólar en Uruguay en relación a nuestros socios comerciales y a nuestros competidores, o sea, qué pasa en Australia, en Nueva Zelanda. Eso es lo que realmente importa y no el valor del dólar en sí, ¿no? Que es lo que a veces se pierde mirando, ¿no? Se aumentó 0,1, 0,5, sí, eso realmente no es relevante. Y bueno, y con respecto a Argentina, ahí yo creo que no hay novedad, o sea, no van a ver nada más que en Argentina el dólar va a terminar subiendo muchísimo más. Yo creo que el oficial va a terminar alcanzando al blue o van a, de alguna forma, con medidas paliativas, ¿no? O de impuestos o de nuevas, no sé lo que se les pueda ocurrir. Pero ahí sí, digamos, creo que no, porque a Argentina no entran capitales, ¿no? Entonces ellos tienen, al contrario, el dólar subiendo en forma importante, ¿no? Entonces, un poco es eso. ¿Alfonso? No, a ver, comparto algunas cosas con Gabriela, en otras capaz que no tanto, pero es cierto que cuando uno trata de ver las presiones sobre el dólar, uno puede separar inversión extranjera y flujos de capitales más especulativos. Lo que está claro es que la inversión extranjera en Uruguay está llegando a niveles récord y mucho más presión futura no va a haber por ese lado, creemos nosotros. En el mejor de los casos se mantendrá. Y por otro lado, creemos que los flujos de capitales especulativos se van a empezar a revertir, porque de algún modo tuvimos el experimento entre mayo y septiembre que mostró que más allá de que si fue una amenaza real o no, en cuanto a Estados Unidos empieza a normalizarse un poco y a ofrecer oportunidades de inversión más atractivas de las que ofrece ahora, los capitales de a poco van a empezar a retornar. Esto no estamos pensando en una huida masiva, una estampida de capitales como hubo en el año 99 en la región o en el año 2002 en Uruguay, sino que estamos más pensando en una normalización de flujos, que en los últimos años vinieron muchos flujos de capitales a países emergentes y eso hicieron que todas las monedas nuestras se apreciaran con respecto al dólar. Y creemos que eso se va a empezar a normalizar y que estamos atravesando probablemente años 2013, 2014 y 2015, son años de inflexión, donde venimos de una década entera donde nuestras monedas se han fortalecido, o sea, el precio del dólar en Uruguay bajó, y creemos que vienen épocas del otro signo, o sea, donde los capitales se normalizan, vuelven a las economías avanzadas, y digamos, en el mejor de los casos, si esto es gradual y es parsimonioso, bueno, nuestras monedas irán ajustando, y si llega a haber algún episodio un poco más violento, de corrección financiera violenta, como hubo en 2008 o como hubo en septiembre de este año, que tal vez tengamos algún salto, pero en definitiva nosotros creemos que hoy Uruguay es un país que está caro en dólares, más allá que el dólar esté en 19, en 20 o en 21, estamos caros en general y estamos probablemente en uno de los picos de precios en dólares y estos precios en dólares van a tender a normalizarse en los próximos 2, 3 años o tal vez un poco más, pero digamos que Uruguay va a empezar a ser un país más barato en dólares, por una presión global más que nada. También obviamente va a jugar la política interna y una cantidad de cosas, pero el mundo va a tender a empujarnos de ese lado. También coincido con Gabriela de que es muy importante Brasil y de que Brasil es uno de los países más volátiles del mundo hoy. De hecho, así como hace unos años había una clasificación que se llamaba los países BRICS, que eran las 5 potencias emergentes, hoy hay otra clasificación que se llama los Fragile Five, que son los 5 frágiles,
y Brasil es uno de ellos. O sea, esos 5 frágiles lo que tienen en común es que son los países que han sufrido más en los últimos meses en términos de moneda. Está Sudáfrica, está Indonesia, está la India y también está Brasil dentro de esa categoría. O sea que nuestro principal vecino y nuestro motor de la región es uno de los países que viene sufriendo más por las oleadas de capitales. Y si eso va a continuar en los próximos meses y en particular este 2014 que se viene, hay que abrir los ojos porque bueno, nuestro vecino es uno de los países volátiles y frágiles en términos de moneda. Les propongo hacer una breve pausa y volvemos enseguida para entrar ya en lo que son las proyecciones para el próximo año. Hoy en A las Pruebas Me Remito, amigos, estamos haciendo números, estamos haciendo balance y ahora les propongo ya entrar en mirar qué se nos viene para este año que estamos comenzando, este 2014. Y a ver, ¿qué proyectan un poco en algunas de las principales variables económicas? En PBI, por ejemplo, para el 2014, ¿qué cabe esperar? A ver, nosotros básicamente estamos viendo un 2014 donde continúa la desaceleración y donde Uruguay estaría creciendo, estimamos el año que viene, 2,5%, ¿no? Acá esto hay que ponerlo un poco en perspectiva y no hay que ser alarmista. Sí es cierto que es mucho menos de lo que hemos venido creciendo en los últimos años, donde Uruguay, bueno, acá hay capaz mucha gente que no tiene memoria económica, de hecho ninguno de los que estamos en esta mesa la tenemos, pero Uruguay no vive una década como los últimos 10 años, desde los años 40, ¿no? Entonces, claro, compararnos con lo que pasó en los últimos 10 años es un poco, digamos, un parámetro no normal. Un crecimiento de 2,5% en un contexto de desaceleración creemos que no es un mal número, pero de todas formas, claro, es un mundo mucho menos dinámico de lo que vimos en los últimos años. Entonces, el impacto para la gente es que, bueno, la generación de empleo va a estar más trancada, o sea, no digo que va a haber un problema en el mercado laboral. Nosotros estamos proyectando un desempleo que se mueve un poquito para arriba en el entorno de entre 7 y 7,5%, que es peor que lo que tenemos ahora, lo que tuvimos hace un año, pero que es un muy buen número en términos históricos. Entonces, ¿qué implica este 2,5%? Creemos nosotros, bueno, un mercado laboral un poquito más trancado, un poquito más de dificultades. En términos de, bueno, para los empresarios es un mundo con menos dinamismo de negocios, con negocios que de repente va a costar un poco más cerrar. También obviamente hay realidades sectoriales muy distintas, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en los sectores primarios que lo que pasa en los sectores que están enfocados a la región, en el turismo, son como mundos muy distintos. Pero bueno, es un mundo bastante menos dinámico donde hay que empujar un poquito más y donde cuesta un poquito más mover ya sea el mercado laboral o mover los negocios, ¿no? Sigue siendo un año bueno, creemos nosotros, para lo que es la historia uruguaya. Gabriela, ustedes en el Instituto de Economía, ¿qué están un poco más optimistas que el número que presentó Alfonso? Nosotros pensamos que la economía el año que viene va a crecer entre 3,5 y 4, que hay factores, digamos, que este año estuvieron débiles, que pensamos que pueden tender a mejorar. Nosotros creemos que el mundo se está recuperando y que la demanda externa, si Uruguay además supera algunos de los problemas de oferta que tiene, pensamos que van a crecer las exportaciones y que en ese sentido en parte van a compensar tal vez el más lento crecimiento de la demanda interna, que igualmente va a crecer. Y tenemos sectores que este año aparecerán con un número negativo, como la construcción, por ejemplo, que simplemente es por lo que mencionaban de que terminaba no solo Montes del Plata, sino algunas otras obras públicas grandes, pero bueno, el año que viene empieza la regasificadora y hay otros proyectos que pueden empezar, que le van a imprimir un nuevo dinamismo. Tenemos Montes del Plata que comienza a producir y eso va a dar un escalón, no sé, cerca de un punto del PIB, se va a implicar. Entonces, simplemente sumar estos factores ya nos da un crecimiento algo superior a lo que decía él. ¿Y en materia de desempleo? En materia de desempleo,
Sí, no, proyectamos como que el mercado, el desempleo va a estar alrededor de 6,5, o sea, más o menos en el mismo En el nivel, nivel actual. Que está ahora. Tal vez lo que sí, algunos sectores, ¿no? Como que hay cambio, pero en promedio en la economía. O sea, está estancado el mercado de trabajo, o sea, no se generan empleo, es una economía, digamos, en ese sentido me parece que sí muestra como algunas debilidades, pero no creemos que el desempleo vaya a aumentar en forma importante, ¿no? ¿Y en materia de inflación y tipo de cambio? Bueno, empezando primero por el tipo de cambio, que sí concordamos con algunas de las cosas que dijo Alfonso antes sobre que el dólar va a tender a depreciarse levemente, no demasiado. Pensamos que algo como un 5% más o menos, lo que daría a fin de 2014, algo como 22,5 creo que era más o menos el número. O sea, sin embargo es una variable muy difícil de pronosticar porque cualquier shock puntual que haya, cualquier sorpresa, cualquier noticia, novedad, puede hacer saltar el dólar, porque bueno, es una variable que responde, digamos, a lo que la gente decida, los bancos, ¿no? Los agentes en general. Y bueno, o sea, eso es lo que hoy podemos pensar. Siempre hay imponderables que en esta variable son muy relevantes. Este aumento del dólar le da como también a la inflación, ¿no? un piso de aumento. Sin embargo, el enlentecimiento de la demanda interna podría hacer que algunas otras presiones comenzaran a ceder y digamos, no pensamos que tampoco el gobierno va a aumentar, ¿no? Yo creo que ya el año que viene está todo más o menos proyectado y alrededor de 7,5 más o menos sería la inflación si todo sigue igual, ¿no? Porque además los precios, los precios internacionales van a tender a caer, no mucho, pero sí algo, entonces también vamos a tener como inflación importada algo más baja. Más allá de que el dólar, ¿no? va a subir, en promedio pensamos que ese va a ser el número. Alfonso, ¿ustedes en materia de tipo de cambio de inflación? A ver, dos comentarios. Nosotros en términos de inflación vemos una situación que sigue desbalanceada en el sentido de que seguimos pensando que la inflación va a estar por encima de la meta y probablemente por encima del 8% todo el año que viene. Ahí tenemos de repente alguna diferencia hacia el cierre con Gabriela. Y en particular nosotros vemos una primera mitad del año bastante apretada en términos de inflación, con niveles de inflación tendencial, esto es del núcleo duro de inflación que en algunos meses supera el 9,5%, ¿no? Esto quiere decir que hay un componente grueso de la formación de precios que sobre todo tiene que ver con la demanda y con la formación de salarios que va a seguir en niveles altos y que genera un riesgo de que, bueno, de que una suba de precio de la verdura, de los alimentos o del precio de la energía quedás muy cerca de los 2 dígitos, ¿no? Entonces, bueno, vemos una primera mitad con bastante presión inflacionaria, una segunda mitad del año donde afloja un poco la inflación, pero termina cerrando de todas formas por arriba del 8%. Esto es consistente con un dólar un poquito más alto en nuestra visión de lo que comentaba Gabriela. Nosotros estamos pensando algo más en el entorno de 23 o 23,5. Eso estamos hablando cierre del 2014. Agrego también una precisión o algún complemento de lo que decía Gabriela, ¿no? La variable que peor proyectamos los economistas es el dólar y es la que más nos piden, ¿no? Y esto Por eso yo le decía hoy, ¿no? Seguramente es la que más le preguntan. Esto no es patrimonio, no es que seamos malos los economistas uruguayos o que en Uruguay es muy distinto, sino que en realidad en el mundo es la variable, una de las variables donde la proyección financiera se hace más compleja y donde en realidad la teoría ha aprendido menos sobre cómo proyectarla, ¿no? Por ejemplo, si uno mira a Brasil en el año 2011, cuando el real estaba a 1,55, la proyección de los economistas para el 2012 era 1,60, 1,65, 1,70 y el real terminaba a 2,60, ¿no? En algún momento. Entonces, es realmente una variable compleja. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo porque el mercado lo pide, la gente lo pide y realmente hay que hacerlo. Pero es realmente una variable donde hay mucha incertidumbre y toda la incertidumbre internacional sobre la respuesta de la Fed, las consecuencias en Brasil, todo se traslada en este mercado. El punto, digamos, de la visión nuestra es que con el panorama de inflación que tenemos hoy es muy difícil pensar en un dólar mucho más arriba que eso. Es cierto que el mundo cambia y hay sorpresas y el día de mañana puede haber una corrección financiera global que genere que los precios de las materias primas caigan y eso nos va a dar espacio para que suba el dólar sin que la inflación se vaya a los 2 dígitos, ¿no? O sea, porque al final del día,
se trata de arbitrar el dólar y la inflación, y si uno deja subir demasiado el dólar, el peligro que uno tiene es que la inflación pase del 10%, y eso es algo que las autoridades han tratado de evitar. Con lo cual, digamos, con el panorama de salarios y de demanda que tenemos para el año que viene y con los precios internacionales como están hoy, es muy difícil pensar en un dólar mucho más alto que 23, 23,5, sin que la inflación entre en una zona de riesgo. Por eso un poco el límite que le estamos poniendo nosotros en el caso nuestro, a partir de los modelos de proyecciones que no nos dejan subir el dólar mucho más de 23, 23,5. ¿no? Si lo saco ahora de lo estrictamente numérico y les consulto, si miramos al año que viene, se viene también un año de elecciones donde el tema económico de alguna manera se ha empezado a estar arriba de la mesa, pero la duda, la pregunta parece estar en qué tanto puede implicar un giro hacia la izquierda, ¿verdad?, en materia económica. Por ejemplo, un eventual tercer gobierno del Frente Amplio como hoy en día aparentemente marcan las encuestas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que puede darse un giro más hacia la izquierda en materia económica? Sí, bueno, no sería en 2000, o sea, en todo caso no sería sería 2014. Pero ¿no? va a ser un factor que esté allí, ¿no? Arriba de la mesa en la discusión política. Sí, yo la verdad que me parece que tal vez hay algunos sectores, algunas cuestiones puntuales donde alguna cosa podría plantearse, pero no creo que lo básico pueda cambiar, sea cual sea el gobierno que gane, ya sea porque repite el Frente Amplio o porque gana alguno de los otros partidos. Las cuestiones, sobre todo la política macroeconómica, yo creo que hay un consenso de que ha sido ordenada y es esto lo que hay que, cómo hay que seguirla planteando. Tal vez se ha planteado algo en términos de política de reforma tributaria, ¿no? Pero para mí son cosas muy marginales que dependerá de cómo se dé, digamos, la fuerza dentro del propio, ¿no?, Frente Amplio, cuáles posturas aparezcan como mayoritarias, pero no en estos temas que estamos planteando, como inflación, tipo de cambio. O sea, ahí como que no hay, de mi punto de vista, no hay demasiado margen. Tal vez las políticas sociales, en parte, podrían verse afectadas para arriba o para abajo, dependiendo de quién tome el gobierno, pero en el margen, ¿no? Alfonso, ¿cómo lo ves tú? No, a ver, es difícil pronunciarse hoy sobre un giro a la izquierda, digamos, porque bueno, o sea, tenemos mucha incertidumbre, tanto en términos de candidato, de partido, todo, ¿no? Nosotros, digamos, desde el punto de vista nuestro, lo que estamos viendo es que más allá del candidato que sea, del partido que sea y de la preferencia hacia la derecha o hacia la izquierda, la visión que nos va quedando clara es que el próximo periodo de gobierno va a tener mucho menos margen de maniobra de lo que han tenido los últimos dos, porque el contexto económico no va a ser tan favorable, ¿no? Realmente parece difícil y casi que imposible pensar que Uruguay vuelva a repetir la última década en términos de crecimiento y en términos de generación de recaudación y de espacio fiscal, ¿no? Entonces, nosotros creemos que tanto por lo que va a ser la evolución de la demanda global como por las restricciones de oferta que tiene Uruguay, o sea, las capacidades productivas que tiene hoy, es muy difícil que Uruguay crezca por encima del 3% en forma sostenida en el largo plazo. Con lo cual, digamos, si uno tiene que plantarse de cara al próximo quinquenio, uno debería pensar a priori que el crecimiento va a ser menor y que la generación de recursos fiscales va a ser menor. Además de eso, como nosotros pensamos que va a haber una reversión del tipo de cambio real y que Uruguay se va a abaratar en dólares, eso tiene consecuencias sobre la forma, digamos, sobre el ratio deuda-producto y sobre el margen de maniobra fiscal y sobre la disponibilidad de recursos. O sea, el final de la línea de nuestro análisis es que el gobierno que venga, sea cual sea su color y su orientación, va a tener bastante más restringido el margen de maniobra y los recursos financieros como para desplegar políticas de las que sean, sociales, de infraestructura, de cambio de la matriz productiva, de educación o de lo que sea, con lo cual, digamos, bueno, o va a haber que hacer una redistribución de gasto interno y recurrir a la imaginación o a la eficiencia de las reformas pro productividad, o va a haber que hacer cambios tributarios para generar los recursos que se necesiten para aplicar las políticas que sean que el gobierno entienda necesarias, ¿no? O sea, el punto es que, claro, en los últimos años Uruguay creció mucho, generó mucha potencia de recaudación y mucho espacio fiscal, porque por un contexto económico que fue totalmente extraordinario y, como decía hace un ratito, es algo que no veíamos hace 70 años. Entonces, eso no se va a volver a repetir y por eso creemos que va a ser más desafiante el contexto y va a requerir un poquito más de innovación en términos de redistribución del gasto o de iniciativas tributarias para poder llevar adelante políticas, ¿no? Si les parece, vamos a una breve pausa, volvemos enseguida y en el próximo bloque les propongo continuar mirando la economía, pero ya más a largo plazo.
nos acompañan los economistas Gabriela Mordecki del Instituto de Economía de la Universidad de la República y el economista Alfonso Capurro de la consultora CPA Ferrer. Estamos poniendo el foco en los números, haciendo balance en un primer momento. Luego, en el bloque anterior, hicimos ya las proyecciones para qué cabe esperar en materia económica en este 2014 que está por comenzar. Y ahora lo que les propongo es analizar un poco más allá, ¿no? Pensar en la economía uruguaya ya en unos 5 o 10 años quizás, o incluso más, ¿verdad? Por un lado, los proyectos que están planteados hoy en día en materia de megaminería, por ejemplo, que desde el gobierno se ven como muy auspiciosos en cuanto a lo que pueden repercutir en materia de exportaciones. ¿Qué incidencia creen que puede tener, qué impacto puede tener, no sé, pienso en la matriz productiva de Uruguay o en otras variables que consideran relevantes? ¿Alfonso? A ver, no, una cosa, digamos, que creo que vale la pena pensar o reflexionar es que, digamos, es un cambio muy relevante en términos cuantitativos en lo que es estructura de exportaciones, ¿no? Estamos hablando, digamos, los números no están demasiado claros, pero estamos hablando por ejemplo, del proyecto de megaminería o puntualmente el proyecto de